Te puedes levantar en esta mañana, puedes acostarte en esta noche pensando lo conveniente, adecuado y lógico que pudiera ser la salvación a la manera en que tú has pensado. Así que tú mismo puedes, porque tenemos imaginación, aparte de la sabiduría, tenemos imaginación y decir, oye, qué conveniente sería que la salvación, la eternidad, el cielo, lo pudiéramos alcanzar a mi manera. Así que puedes eliminar de ese medio de salvación tus debilidades y decir, estas debilidades no importan, no pasa nada. Lo importante es aquello que a mí no me afecta. Y tú mismo estableces tu camino. Había un filósofo griego que decía, bueno, si pudiéramos dibujar a los dioses, dibujaríamos los dioses a nuestra imagen. Así que el león dibujaría a Dios en forma de león. Y el pato dibujaría a Dios en forma de pato. Y vosotros, el ser humano, diría, bueno, pues vamos a dibujar la religión y el camino a Dios a nuestra manera y a nuestra forma. Así que tenemos estos sabios de la generación en la que estamos envueltos nosotros, que se sientan y dicen, bueno, no es lógico que la inmoralidad o el abuso de niños o la eutanasia o el aborto sean crímenes horribles. Seguramente esto no es así. Así que lo vamos a quitar y vamos a establecer otra moralidad. Vamos a establecer otra filosofía, otra manera de comportamiento. Así que ahora lo que vamos a hacer es inventarnos algo que sea factible a nuestra generación o a nuestras comodidades. O podemos ir a cualquier otra cultura a lo largo del mundo y cada uno de ellos inventará una nueva religión o aplicará, según su conocimiento, las cosas que a ellos les interesan. Y estarán dándole vueltas y vueltas y vueltas y no lo conseguirán. Hay una de las cosas más extraordinarias en filosofía y en teología, a la luz de las Escrituras, y es que no importa la religión que tú te inventes, ni tú mismo la vas a poder cumplir. Somos tan necios y estamos tan limitados que aun cuando tú dijeras que vas a hacer la religión más fácil, más sencilla y más simple, ni siquiera eso tú lo podrías alcanzar. Porque no solamente es que la sabiduría no te puede salvar, sino que lo que tú estás construyendo, Dios lo va a volver una locura, va a confundir tus idiomas, va a confundir los pasos que estás dando. Y te llevará, como nos dice aquí Pablo, a locuras, a lo absurdo. Así que podemos ver cosas absurdas. Para los argentinos, una gran parte de los argentinos, Maradona es un dios. ¿Esto qué significa? ¿Hasta dónde hemos llegado? O podemos ir a otros lugares, en otros sitios y ver cómo gente hoy construye su ornamento, su adorno, su esperanza, su comodidad en ideas estrafalarias. ¿Y esto qué es? Que Dios, dice Romanos, o Pablo en Romanos, ha enloquecido y hemos empezado a desvariar. Y lo que era sabiduría se ha convertido en sueños. Y lo que eran sueños lo estamos convirtiendo en pesadillas. Y lo que es una pesadilla lo vamos a convertir en oscuridad. Es una pena, pero es la realidad en la que nosotros nos estamos encontrando. Es decir, la sabiduría, el sentido común, la lógica que el ser humano tiene no le puede salvar. Y si alguno lo ha pensado, que recuerde que Dios lo va a entorpecer, lo va a limitar, va a enloquecer esa sabiduría. Pero establecemos un tercer punto. Dios sí quiere que te salves. No quiere que te salves por tus descubrimientos y tu análisis de la situación. No quiere que te salves por tu riqueza. Sería penoso que pudiéramos ver que gente va a alcanzar el cielo porque la puede comprar. Y diríamos, esto es una necedad, es una locura, es una injusticia que alguien se pueda salvar porque tiene posesiones que yo no tengo. O que pudiéramos salvarnos por medio del poder, es decir, alcanzar un poder, un dominio sobre otras personas y otras circunstancias. Y sería terrible que pudiéramos alcanzar o esperar salvación porque alcanzáramos a hacer cosas que otros no pueden hacer o que yo no pudiera hacer. O que pudiera alguien salvarse por la raza, como pudieran pensar en otros lugares en el pasado. Es decir, por ser judío de raza o por ser de esta cultura, que pudiéramos salvarnos y que los demás que no son de esa raza o de esa cultura no pudieran salvarnos. O que alguien pudiera descubrir alguna cosa, algún secreto, alguna entrada secreta, algún salto
algún corto camino que nos pudiera llevar a la salvación. El santo grial que pudiéramos buscar, o la piedra filosofal en el sentido espiritual, que lo convertiría todo en camino factible o cómodo. Pero no lo hay. No lo vais a encontrar ni en la sabiduría, como tampoco en el poder, en la raza, la cultura, en la sangre, en ninguno de estos aspectos. Dios, por tanto, nos va a quitar toda excusa, toda comodidad que pudiéramos imaginarnos, pero eso no quita de que Dios no quiera salvar. En otras palabras, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que todos los caminos que el hombre establezca, que allane, todos los obstáculos que los hombres quieran quitar, no les va a llevar al cielo. Pero eso no quita que haya un camino. Y no quita que haya un medio de salvación. ¿Y cómo será este medio de salvación? En la sabiduría de Dios. No en la sabiduría de los hombres, sino en la sabiduría de Dios. Y nos va a decir, y lo veremos en otra ocasión, cuál es esta sabiduría aplicada en la salvación del ser humano. La predicación de Cristo crucificado. Pero lo que ahora nos interesa es que ante esta imposibilidad, ante esta inmensa confusión en la que estamos viviendo, este desorden de ideas que nos envuelve constantemente y que nos traen desesperanza en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, en medio de todo este laberinto y tormentas, Dios ha establecido una senda. Porque no ha dicho que podía haberlo dicho, ahí te quedas, búscate la vida, tú lo que has traído este desastre, págalo por tu cuenta. Sino que, fijaros bien cómo lo dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, esto es lo que hemos establecido, el mundo no va a conocer, no se va a salvar por medio de su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esta es la idea importante y extraordinaria que vamos a descubrir de principio a fin y que nos muestra una de las peculiaridades o de los atributos más profundos y más extraordinarios que podamos imaginar acerca de nuestro Dios, que le agrada salvar a los pecadores. No podemos olvidarlo de que Dios es justo. Quien lo hace lo paga. Es decir, si el ser humano comete un delito, que lo pague. Y nos damos cuenta de que nosotros, hemos dicho ya anteriormente, hemos cometido delitos. Y entonces el juez justo, que es nuestro Dios, dice tendrás que pagarlo. Si vosotros vais y cometéis un delito a la hora de saltaros una señal de tráfico o de hacer violencia a un semejante vuestro o cualquier otra felonía terrible de la que estamos escuchando constantemente noticias, la ley se va a echar sobre vosotros y os va a decir tienes que pagarlo. Y lo que nos dicen las Escrituras es que desde Adán hasta nosotros, todo aquel que comete pecado ha cometido una falta que debe de pagar. Es la justicia, es la santidad de Dios. No nos puede permitir estar delante de su presencia si tenemos pecado. Y podríamos decir que seríamos condenados durante toda la eternidad porque Dios es justo y porque Dios es santo y nuestro pecado es horrible delante de sus ojos y no lo puede permitir. Esto está claro a la luz de las Escrituras. Y podemos mirar en cualquier raza, en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar que podamos imaginarnos y poder ver que el ser humano desde la infancia, desde el nacimiento hasta su muerte es culpable delante de los ojos de Dios y por tanto merece el castigo. Y por más que se esfuerce en quitar sus manchas de su corazón, por más que se esfuerce en establecer un camino que le lleve al cielo, se va a encontrar con un Dios que es justo y que es santo y que no va a permitir su pecado delante de él. Y aún así nos dice la Escritura que a pesar de la gravedad de nuestros pecados y a pesar de que él es santo y es justo, le agrada salvar a los pecadores. No es la salvación por casualidad, ni va a ser una salvación gratuita. No es que Dios haya vertido desde el cielo unas cuantas monedas y aquel que la pilla la va a salvar. No es que simplemente diga, a ver quién encuentra como si fuera una lotería de Navidad, algo fortuito que aquí te ha tocado. La salvación no es por fortuna, sino que es por gracia y por el amor de Dios. Agradó a Dios salvar a los pecadores. Te presentas delante de un gran juez
que no va a permitir ninguna de las cosas, y muchas son las cosas que tú has hecho, que a Él le han ofendido. Ha establecido una ley que es muy sencilla y muy simple. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como te amas a ti mismo. Y por más simple que eso lo pueda hacer el amor, del cual se nos llena la boca constantemente en nuestros tiempos, nadie lo puede cumplir. No amamos a Dios sobre todas las cosas y no amamos a nuestros semejantes, ni siquiera a los que se parecen a nosotros. Y por tanto, esa ley nos está diciendo culpable, 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 mereces el castigo. Y queremos romper esa cadena y queremos separarnos de esa condenación, queremos librarnos del castigo eterno y no podemos. Y aún así escuchamos de parte de las Escrituras la buena noticia de salvación, que Dios le agrada salvar a pecadores. Es decir, que la salvación no es por fortuna, no es por suerte, y no es contra la voluntad de Dios. Algunos lo han pensado. Nos dice, por ejemplo, Pedro en su carta de que como se retrasan las promesas de Dios, algunos han pensado que Dios o el Señor Jesucristo no va a volver. Y nos tiene que revelar en su carta, bueno, que se retrasa porque Dios quiere que el pecador se arrepienta. Dios quiere salvar a pecadores, a hombres y mujeres como nosotros, como tú y como yo. Y podemos estar diciendo, pero si es que tengo una enfermedad espiritual, tengo un daño en mi interior del cual yo no me puedo librar. Claro, esta es la idea, que tú veas el mal y que sepas que tú no te puedes librar de ella. Porque lo que nos está diciendo desde el Antiguo Testamento y lo que nos va a decir el Nuevo Testamento es que la salvación no está en ti, sino un Dios de gracia y de amor que quiere salvar a los pecadores como tú y como yo. Y que no es en contra de su voluntad, porque Él ha establecido que sea de esta manera. Hemos leído el versículo 21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Leemos en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No es lo que tú puedas decir, no es lo que tú puedas hacer, no es a lo que tú puedas aspirar, no es tu sinceridad, no es tu fortuna, no es tu raza, no es tu sangre, no es tu cultura, no es la época, no es nada de lo que tú puedas hacer, puedas descubrir, puedas razonar, puedas analizar en tu vida, sino que es el agrado de Dios de salvar a hombres como tú. Y Él, entonces, es el que ha establecido el camino y la fórmula. Él establece el medio. No es tu medio, es el suyo. No es tu camino, es su camino. No es lo que tú puedas pensar, es lo que Él ha decidido de antemano desde la eternidad. Y si esto es así, y llegaremos a pensar, a ver, lo que dice la Escritura, que esa manera de predicación, de salvación, es la proclamación o predicación de que Cristo fue clavado en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que la salvación, el camino que ha sido establecido es Cristo Jesús, porque no hay otro nombre. Pero vamos a mirarlo en profundidad y la grandeza de esa gracia, de esa noticia, de ese favor de Dios, de esa sabiduría de Dios establecida para con nosotros, para otra ocasión, pero dejadme que termine de esta manera. Lo más sensato es que si quieres salvar tu alma, no busques en tus fuerzas o en tus capacidades, sino en la gracia de Dios. Lo más insensato y lo más loco es que tú quieras salir de este abismo por tus propias fuerzas. Fijaros cómo lo dice nuestro texto. Lo más sabio, los mayores descubrimientos que el ser humano haya podido alcanzar, seguirá siendo más débil y más flaco que la insensatez misma de Dios, si de esta manera pudiéramos hablarlo. Fijaros bien que la lógica del ser humano, y la nuestra, la tuya y la mía, hace levantar montañas, hace grandes descubrimientos, establecemos grandes principios, y de pronto nos damos cuenta de que la altura que hemos alcanzado es extraordinaria. Pero cuando miramos al cielo, decimos qué absurdo. Pensemos
Pensemos, por ejemplo, en esa nave que lleva 12 años navegando en el espacio y que después de millones de kilómetros ha podido fotografiar no sé qué trozo de roca. Y decimos, ¡qué gran descubrimiento! ¡Ay, ser humano necio! Y nos damos cuenta de que eso simplemente es una pequeña parte de polvo en otro millón de partes de polvo en el espacio. O sea que necesitaríamos toda una eternidad para viajar por el espacio. Y porque pensamos que hemos visto la parte oscura de la Luna y que hemos puesto los pies en un planeta rojo y hemos llevado una nave 12 años, no nos damos cuenta de que el espacio mismo, creado por Dios, es mucho más extraordinario de lo que pudiéramos imaginar. Lo más sabio, lo más extraordinario del hombre es insignificante ante lo que nos parezca más absurdo y más necio. ¿Quién eres tú, trozo de barro vasto, para decirle al alfarero cómo tiene que formarte? Esto es lo que nos está diciendo las Escrituras. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo nos tiene que salvar? Las Escrituras nos dice que en la sabiduría de Dios, que incluso en lo más insensato de Él es más sabio que la de los hombres, ha establecido un medio. Por tanto, el secreto para nosotros en esta mañana, y es el secreto que tenemos que anunciar y hacer público al ser humano de nuestra generación, es: Dios ha establecido un medio, una forma, y lo más sensato, lo más lógico, es que lo encuentres. Que la búsqueda no es la inventiva del ser humano, sino la rendición del ser humano ante los planes eternos, pero sabios para salvarnos. Es decir, sea quien seas, ¿por qué luchas? Tu salvación no está en tu lucha constante, en tus esfuerzos personales. La salvación está en que te rindas. Pero no que te rindas en cualquier cosa o en cualquier persona, sino que te rindas en los brazos del mejor. Que lo que tienes que hacer no es establecer una salvación o una cruz, sino venir, en todo caso, a la cruz que ya ha sido levantada, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús lo dice con claridad: ¿estáis cargados? ¿Estáis pesados? ¿Estáis rendidos? ¿Habéis pasado toda la vida intentando frotar de vosotros esas manchas que os corrompen y que os destruyen y que os van a llevar al pecado, a la eternidad, condenación? Deja ya de frotar, deja ya de esforzarte y ponte en las manos de Él. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y cansados, y yo os haré descansar. Es decir, ponte en las manos del sabio, nuestro gran Dios, que ha dicho que por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, clavado en la cruz, podrás encontrar perdón para tus pecados. Amén.